Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a hablar de pruebas sintácticas. Le puse aquí que es la segunda parte porque pues la anterior según yo iba a ser más descriptiva, pero es difícil hacer algo que sea meramente descriptivo a este respecto, como que irremediablemente para entenderse se tiene que ver la parte práctica. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte. Brevemente les recuerdo lo que vimos la sesión anterior. Las reglas de inferencia, ¿qué son? Son verdades lógicas, son tautologías. Y lo que entendemos es que como son tautologías, como son cosas que siempre son verdaderas, siempre que tú te encuentres con algo que tiene esa misma forma, eh, pues su evaluación, su interpretación semántica, pues va a ser, te va a dar tautología. Entonces no hay, ahora sí que no hay posibilidad de error, no hay error si tú utilizas la estructura del modus ponens en tu argumentación. La falla suele suceder cuando se da el brinco de lo formal a lo informal. Cuando tú tienes una visión de la lógica, pues, corta o errónea, dices, mira, ya aprendí el modus ponens, con que yo haga todos mis argumentos en forma de modus ponens voy a tener la verdad siempre. No, nadie piensa eso, ni Aristóteles, ni Frege, ni Russell, ni, ni Pryor, ni ningún lógico que tú me digas. Pensamos que la sola forma lógica te da la verdad, son cosas distintas. Entonces, la forma en la que se relaciona la lógica con la verdad es muy particular, porque lo que te dice es, si tú tienes la conjunción de esas premisas con, bueno, sí, de la verdad de esas premisas y las tienes en una estructura válida, entonces tienes argumentos sólidos. Eso es algo de lo que ya les había hablado en alguna ocasión. Curiosamente, en estos días estuve haciendo un artículo, eh, bueno, era sobre decisión racional y coronavirus y otras cosas de las que ya hemos hablado en la clase, pero en este caso íbamos a trabajar algo de análisis de riesgo, entonces tiene que ser algo donde te vales de las herramientas formales, pero lo tienes que aterrizar en cosas materiales. Y no lo aterrizas en cosas materiales hipotéticas, sino en medio que tienes que ponerle cifras y cosas. Entonces es un desafío interesante. Y entonces en ese artículo, bueno, por ese artículo me puse a investigar esto que siempre les estoy diciendo de los argumentos sólidos. Y me sorprendió mucho que resulta que es una distinción más o menos nueva, que es más o menos reciente que les digamos argumentos sólidos, data del siglo XX, bueno, lo cual tampoco es tan sorpresivo, porque también data del siglo XX la tradición de filosofía analítica, ¿no? Entonces, como tal, como lo entendemos hoy. Entonces, resulta que este uso se puede rastrear justamente hacia Irving Copy. Hay ciertos antecedentes de quienes se refirieron hacia los argumentos antes, pero la persona que aparentemente lo popularizó eh, a nivel teórico fue Irving Copy, que es el autor, pienso yo, que probablemente el libro más de lógica más célebre que hay en el mundo. Como que todas las personas que tú llegas a conocer que estudiaron lógica, pues tienen idea del libro de Copy. Y tienen objeciones, tiene cosas que son buenas, otras que no son tan buenas. Pero yo soy de las personas que suscriben la idea de que su sistema y la forma en la que lo planteó, pues es medio que la más accesible. Y cuando estás aprendiendo lógica, pues eso es lo que te ayuda. Ya después, cuando ya tienes entendimiento, bueno, haces cosas mucho más sofisticadas, pero creo que como herramienta de divulgación no tiene, pero es algo muy bueno, por una parte. Y por otra parte, me encontré con esto que planteó Irving Copy, que es pues muy importante respecto a la forma en la que entendemos la lógica y la epistemología contemporáneas. Entonces, esa idea de decir, mira, ¿qué toma que tus premisas sean verdaderas? Es una pregunta epistemológica. ¿Qué toma que tus argumentos sean válidos? Es una pregunta lógica. Si tú estás hablando de validez en términos veritativo-funcionales, pues bueno, ya está. Lo que estás teniendo es una estructura de lógica deductiva y tenemos esta proyección que se ha hecho en la lógica proposicional clásica. Perfecto. Y tienes también, más adelante vamos a ver, otra forma de entender verdades lógicas no tautológicas. Y tienes varias cosas que tienen que ver con cómo atribuyes validez a un argumento. Nunca le atribuyes verdad a un argumento. Ese es un error muy, muy común que comete gente, pues hasta del posgrado e investigadores te dicen, bueno, ¿qué importa que un argumento sea verdadero? Dices, no, no, no. Si no distingues verdad de validez, empezamos mal. La validez, entonces,
Perdón, me asustó el gato. Este, la validez, entonces tiene que ver con la estructura formal y la verdad con pues, el criterio epistemológico de lo que sea, de lo que estás hablando. Entonces, cuando tienes esa conjunción de verdad y validez, tienes solidez. Tienes que sí, que si tus premisas son verdaderas y la estructura de tu argumento es válida, entonces, irremediablemente, por la noción de consecuencia lógica que tenemos, pues tu conclusión también tiene que ser verdadera. Entonces, sí hay una relación importante entre la lógica y la verdad, también en un sentido epistemológico, aunque no sea su objeto más propio. Sí tiene que ver cómo racionalmente decidimos, mira, esto tiene sentido y esto no, esto me late que puede ser verdadero y esto no. Entonces, pues es muy importante estudiar lógica, según me parece. Bueno, y luego todo esto que investigué finalmente no quedó en el corte final de nuestro artículo, pero bueno, ahí tengo una página para cuando se me ofrezca pegar algo de argumentos sólidos en algún otro ensayo o algo así. Entonces, decíamos, ¿qué cosa es una regla de inferencia? Bueno, pues es una tautología, es algo que siempre es verdadero y que está probado que si utilizas esa estructura formal, pues vas a ir por buen camino, ¿no? Ya si eres una persona insensata y quiere embutir las verdades del mundo en las formas del modus ponens, bueno, eso es problema tuyo, eso no es un problema de la lógica. Entonces, la idea es que a partir de estas reglas podemos derivar distintas proposiciones a partir de las premisas que tengamos. Entonces, en tanto tengamos alguna premisa al menos, vamos a poder hacer ciertas inferencias, pero otras no también. Entonces, eso es para lo que nos sirve las reglas de inferencia, para ver cuáles son las deducciones estándar que se siguen de algo. Creo que Jesús preguntaba la clase pasada, algo parecido a ¿y cuánto es el límite de reglas de inferencia que podemos tener? Y la respuesta es pues ninguna, ¿no? Si algo es una tautología, es candidato a ser regla, pero no queremos un sistema con 40.000 reglas porque pues no es práctico. Y de hecho, si se fijan, eso no es práctico incluso, si lo ves en términos de filosofía del derecho o de lógica deóntica, como, bueno, es que si tu sistema tiene demasiadas restricciones, se vuelve inoperante. Parece que es más útil o más práctico un sistema que tiene pocas reglas y un usuario competente que sabe cómo ejercerlas. Entonces, ese es un tema interesante que pueden ir pensando desde ahora. Bueno, pero aquí estamos hablando solo de reglas de deducción, porque la lógica proposicional clásica es deductiva. Eh, de las reglas que ya habíamos visto, son las reglas que funcionan con la implicación, son las reglas que vimos la semana pasada. El modus ponens, el modus tollens y el silogismo hipotético. Entonces, muy en breve, lo que dijimos es entender el modus ponens y el modus tollens significa o entraña entender de qué va la relación de implicación material. Es decir, si tenemos concordancia con el antecedente, como sale aquí, dejen pongo mi apuntador láser. Eso. Entonces, como si tenemos una conjunción de una implicación con el concordante del antecedente, entonces se da el consecuente. Si tenemos una implicación, como una conjunción de una implicación y el discordante del consecuente, entonces se da la negación del antecedente. Y respectivamente, uno es el modus ponens y el otro el modus tollens. Si lo que tienes es concordancia con el consecuente, entonces no se infiere nada. Si lo que tienes es discordancia con el antecedente, tampoco se infiere nada. Y si tienes otra proposición que no tiene nada que ver con la implicación, pues menos se sigue algo, ¿no? No que tiene que ver con nada ese. Entonces, eso fue lo que vimos la clase anterior. No hay gente pendiente. No, creo que no. Ok, entonces sigo. Entonces, no hay inferencia deductiva de esas relaciones. Y luego vimos el caso del silogismo hipotético, que es básicamente que, bueno, en tanto haya concordancia entre un antecedente y un consecuente, la inferencia va a ser posible. Entonces, vimos en este caso, esto, aquí. Entonces, vimos que en este caso la concordancia está aquí, que en este caso la concordancia está aquí, que en este caso la concordancia está aquí, por lo tanto, bueno, en los tres hay inferencia posible, que en este caso la concordancia está aquí, y que no importa lo que esté en los extremos, en este caso que están
esta P negada o esta no R es un importal, lo que te permite es que haya un tránsito, dada esa relación tipo término medio, como vimos en silogística el siglo pasado, no sé, cuando teníamos clases, apenas estábamos dándonos cuenta de que tiene 7 meses que no estamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Este, pero cuando no hay inferencia, bueno, no hay inferencia cuando hay discordancia. Aquí lo que tienes es P implica Q, no Q implica R, y lo que ves es que ningún término de esos es concordante. Nada concuerda con nada, entonces no hay inferencia posible. Si tienes, y bueno, todos los casos que ya vieron, ¿no? O sea, no es posible que haya inferencia por silogismo hipotético si no hay concordancia. Básicamente esa es la regla. Y por último, tampoco hay silogismo hipotético cuando lo que hay es una negación de una de las implicaciones, porque lo que te dice la regla es debe haber la conjunción de dos implicaciones. Que una de las implicaciones esté negada hace que la conectiva principal no sea la implicación, sino esta negación. Y en consecuencia no es posible hacer el silogismo hipotético. Entonces, no sé si hay dudas, creo que no, no, perfecto, continuamos. Entonces, bueno, entonces esas fueron las tres reglas que vimos que operan que operan con la implicación material simple, y también hablamos del bicondicional. En el caso del bicondicional lo que sucede es que las inferencias posibles se multiplican, porque pues si tienes ya sea concordancia o discordancia con cualquiera de los dos términos, entonces vas a tener una deducción. Si tienes concordancia con uno de los dos biimplicados, les dije creo, entonces tienes que se da el otro. Y si tienes discordancia, entonces tienes la negación del otro. ¿Cuál es el único caso en el que no hay inferencia? Bueno, cuando tienes algo que no tiene que ver con nada, ¿no? Tienes la bicondicional de P si solo si Q, y tienes ese que no tiene que ver con nada, pues entonces no hay inferencia. Pues básicamente así funciona el modus bicondicional. Y vimos el contraste entonces de las inferencias posibles entre uno y otro, entre el condicional material simple y el bicondicional, y aquí queda como que muy bien ilustrado que en el bicondicional se multiplican las inferencias posibles, pero no se trivializan, no se sigue cualquier cosa, ¿no? Todavía hay cosas que no se siguen, siempre va a haber cosas que no se siguen. Entonces, solamente es decirle a cada cosa por su nombre y tener claro por qué una cosa se sigue y otra no. Y llevo varias semanas diciéndoles, esta tabla comparativa es lo que mucha gente pierde de vista en el lenguaje cotidiano cuando confunden un condicional con un bicondicional. Cuando te dicen que P implica Q y Q, por lo tanto P, lo que tú haces como científico cognitivo es que dices, y lo que dices es, mira, lo que pasa es que esta persona no está pensando, aunque pone las cosas en términos del condicional material, no está pensando en el condicional material, está pensando en un bicondicional. Y por lo tanto, confunde o hace esa inferencia posible. Si alguien le enseñara lógica, le diría, mira, no es lo mismo P implica Q que P si solo si Q. Son relaciones muy diferentes y por lo tanto entrañan inferencias posibles muy diferentes. Y muy en serio, por eso creo que hay que estudiar lógica y hay que enseñarle lógica a la gente. Este, vivimos en una distopía, pero todavía puede ser un poco mejor. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Y perdón, y cuando dije científico cognitivo, ni siquiera me estoy refiriendo a gente que esté en un laboratorio y haga tomografías y esté viendo cosas del cerebro. No, las ciencias cognitivas involucran a cuestiones multidisciplinarias de muchas índoles, entre ellas lingüistas, antropólogos, psicólogos y filósofos. Entonces, ustedes también pueden ser científicos cognitivos. Y de esa forma apantallan mucho a la gente, porque ahorita mismo que ustedes le dicen a sus familias, no, pues es que estudio filosofía, piensan pues no sé, en Carlos Cuauhtémoc Sánchez o algo así en algunos de los casos, pero cuando les dicen que están haciendo su tesis en ciencia cognitiva, ya los imaginan en un laboratorio con cerebros y cosas y dicen, no, bueno, tal vez sí es cosa seria. Lo digo por experiencia propia. Entonces ahí está el tip, si quieren que los tomen más en serio, utilizan palabras rimbombantes. Bueno, entonces, esa es la diferencia que ya hemos visto entre el condicional y el bicondicional.
Y vimos también el silogismo hipotético bicondicional, que funciona pues básicamente igual, ¿no? En tanto haya concordancia entre los dos lados, va a haber, bueno, entre dos términos en los implicados, entonces va a haber una inferencia posible, como sucede aquí. De hecho, este caso es igual al del condicional simple, igual que este. Eh, cuando no hay inferencia, bueno, pues cuando no hay concordancia, como en este caso. Q y no Q, pues no son concordantes, por lo tanto no hay inferencia posible. Y no pierdan de vista otra vez esto que bien advirtió Fabio, con lo que me equivoqué la clase pasada, al pensar que yo tenía un error poniendo esta inferencia posible y acierto. Tienes P si solo si Q y R si solo si P. Esta P y esta P son concordantes, lo cual habilita esta inferencia. Y esta, en el último caso, esta no P con esta no P son concordantes, lo cual también habilita esta inferencia. Lo cual nos regresa a varias cosas que ustedes ya observaron. Algunas de las conectivas tienen una propiedad conmutativa, como son la conjunción, la disyunción y el bicondicional. Eh, la negación pues no podría ser conmutativa porque es monádico, y la única que no es conmutativa en ese sentido es la implicación. ¿Por qué? Porque sus tablas de verdad no son simétricas. Ya habíamos hablado de eso. Dijimos, en el caso de los tres que sí admiten conmutación, de la conjunción, la disyunción y el bicondicional, lo que sucede es que sus tablas de verdad son iguales de un lado al otro. Si tú dices P y Q, su tabla de verdad es la misma que si dices Q y P. Pero en el caso del condicional material, no. Si tú dices P implica Q, para nada es lo mismo que Q implica P. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos las reglas de equivalencia, pero lo menciono porque, bueno, algunos de ustedes ya lo advirtieron. Número uno. Número dos, algo que hablábamos cuando revisamos el artículo de Morado y Sabeñón, que es esta idea de la formalidad. En realidad lo que estamos haciendo es encontrar un vehículo en esta forma de escribir las relaciones de lógica proposicional para entender ciertas cosas que también podrían ser expresadas en otro lenguaje, que podríamos tener en la notación polaca, que podríamos tener en la notación de Frege, que podríamos tener en muchos vehículos, en cálculo de secuentes, qué sé yo. Este, y, eh, y en realidad la relación de derecha-izquierda o arriba-abajo, pues es para nosotros que estamos estudiándolo y leyendo. Los objetos lógicos como tales o esas entidades lógicas que están ahí, pues les es indiferente cómo las escribimos y cómo las entendemos, ¿no? Entonces, por eso hay que entender muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando definimos una conectiva o una relación. Y por eso hay que tener muy presente estas distintas características de conmutatividad o no conmutatividad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vimos eso con el silogismo hipotético bicondicional también. Y bueno, aquí está la síntesis que decíamos, bueno, decía yo hace un momento. En lo que se parecen o en lo que son iguales es que en tanto haya concordancia entre en alguno de los términos de las dos implicaciones que están en conjunción, entonces va a ser posible la inferencia deductiva, tanto en el caso del condicional material como en el del bicondicional. Y ya, entonces hay transitividad en esos dos. Entonces, vamos a ver hoy las reglas que funcionan con la conjunción y con la disyunción. Eh, y son cosas sencillas, pero es muy importante que sean muy bien entendidas. Así decía, dada una conjunción cualquiera, se puede simplificar cualquiera de los dos coyuntos. Es decir, si tú tienes algo del tipo P y Q, puedes tener P, pero también puedes tener Q, cualquiera de los dos. Las conjunciones son como de lo más noble, las tienes ahí y puedes simplificar. Entonces dices, ah, pues eso está padre, ¿no? Entonces, aquí hay una colección de casos posibles donde tienes conjunciones y vas teniendo en el lado derecho las distintas proposiciones simplificadas. De P y Q se sigue P, de P y Q también se sigue Q, de P y no Q se puede seguir P tranquilamente, de no P y no Q se puede seguir no P, de no P y no Q se puede seguir no Q, y de no P y Q se puede seguir no P. Es decir, las cosas que estén en la conjunción, así como están escritas, las puedes simplificar. Eso es perfectamente admisible. Y eso es muy útil porque
muchas veces tienes información en conjunción, en cosas, y puedes ir quitando partes que te permiten hacer otras inferencias, o simplemente para esclarecerte qué es lo que está ahí puesto, ¿no? Pues la simplificación es una de las reglas más amigables y que más queremos. Y bueno, básicamente puedes simplificar también cosas complejas, que es lo que yo decía yo hace un momento. En este caso tienes una conjunción, esta, déjame lo marco. Tienes una conjunción, esta es la conjunción principal, digamos, y puedes simplificar por una parte el coyunto del lado derecho, R, ¿ya vieron? Pero, por otra parte, de la misma conjunción, siendo la misma la conjunción principal, puedes simplificar el coyunto del lado izquierdo, es decir, todo esto. Y puedes tener entonces P y Q. Eso es perfectamente admisible. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien. Eh, y bueno, por supuesto, ya que simplificaste eso que tienes aquí de este lado, ya que simplificaste P y Q, pues también puedes simplificar otra vez P y también puedes simplificar Q. Entonces, que ya le hayas aplicado una vez la regla de simplificación a algo, no significa que ya no se la vas a poder hacer. El uso de las reglas de inferencia es algo de lo más padre que existe porque es ilimitado y es gratis. O sea, puedes hacer todas las simplificaciones que te lo permitan las proposiciones, las adiciones, puedes hacer todas las deducciones que quieras y nunca se te va a acabar la membresía del club de los deductivistas, ¿no? Siempre vas a poder estar haciendo inferencias, entonces, en tanto que las hagas de acuerdo con la regla. En tanto que las hagas de acuerdo con la regla, vas a poder deducir. Entonces, eso está padrísimo. Entonces, ¿qué cosas no puedes hacer? Si está negada, y esto es muy importante, si está negada la conjunción, entonces no hay inferencia posible. O bueno, no hay deducción posible por simplificación, al menos. ¿Por qué? Porque aquí la conectiva principal no es la conjunción, es esta negación. Y que esta negación esté pues negando esta conjunción cambia completamente el sentido de esto que está aquí. No es para nada lo mismo P y Q, de lo cual se deduce P y de lo cual se deduce Q, que no es el caso que P y Q. De no es el caso que P y Q se deducen cosas muy diferentes que les van a quedar más claras todavía cuando veamos reglas de equivalencia, pero de que no se deduce P ni se deduce Q, no se deducen de ninguna forma. Entonces, mucho cuidado con eso. Por otra parte, bueno, estos son los dos primeros son los casos de la lámina anterior. De la negación de la conjunción, pues no se pueden seguir no se pueden seguir los proposiciones solas, es imposible. Y, y lo que sigue en el listado son una serie de cosas que dirían ustedes, ay, pero ¿a quién se le va a ocurrir que se puede hacer eso? Si nos dijeron bien claro que la simplificación es partiendo de una conjunción y se toma o se simplifican los coyuntos. Bueno, no sé cuántos años llevo enseñando lógica, 13 tal vez. Y he visto una cantidad de cosas extraordinarias, entre las cuales destacan seguramente estos. Y no, de ninguna forma me burlaría de mis estudiantes, solo me da mucha risa porque es muy chistoso pensar cuál es el pensamiento detrás de este tipo de inferencia, uno. Y dos, a mí me ha ayudado mucho a entender qué estoy haciendo mal a la hora de explicar o qué es lo que no les estoy diciendo para advertirles no solo lo que tienen que hacer, sino también lo que no tienen que hacer. Entonces, ha sido muy bonito. Si de pronto mis explicaciones les parecen demasiado exhaustivas, pues sí, lo siento, sé que a veces es demasiado, pero pues es lo que he aprendido en estos años, ¿no? Como que hay que explicar tantas cosas como sean posibles para que se entienda lo más claro que se pueda. Entonces, sí, alguien pensaría, si tienes P implica Q, puedes tener P, ¿no? Por simplificación. Y la respuesta es, pues no, claro que no puedes. La simplificación no se aplica con la implicación. Dices, bueno, pero si tienes P implica Q, puedes tener Q. Y entonces dices, no se simplifican. Las implicaciones así no se pueden simplificar. No se puede, nunca. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Puedes hacer un modus ponens o un modus tollens. Y entonces alguien te diría, pues por eso, tengo aquí P implica Q, por lo tanto Q, ¿no? Por modus ponens. Hasta le ponen ahí modus ponens.
Y entonces les dices, te regresas varias diapositivas y les dices, no, lo que dice el modus ponens es que si tienes la conjunción de una implicación con el concordante del antecedente, entonces se sigue el consecuente. En lo que tú tienes aquí, en lo que tú tienes aquí, de ninguna forma de P implica Q solita, se sigue Q. No tienes el concordante del antecedente, no está completa. Entonces, eso es importante verlo. Por supuesto, también aplica con la disyunción, de que tú tengas P y Q, perdón, P o Q, no se sigue que puedas tener Q sola. Eso no pasa. Y sí entiendo porque alguien podría pensarlo. Una de las razones que hemos visto y que más risa le dan a la gente es cuando se puede confundir la disyunción con la conjunción. Digo que también me da risa, no, otra vez no porque me esté burlando de mis alumnos, sino porque los recuerdo a ellos discutiendo al respecto y fue muy chistoso. Este, pero fue memorable y bueno, finalmente es pues no hay que cometer esa confusión tampoco. Y por último, no puedes tener de la negación de algo, no puedes simplificarla y quitarle su negación. Eso no es posible. Entonces la simplificación no funciona así, no nada más le quitas cosas arbitrariamente a las proposiciones, sino que sencillamente sí puedes simplificar todo lo que tú tengas, pero en conjunciones. Y los coyuntos tienen que salir exactamente como estaban en la conjunción original. No les puedes quitar cosas. Ya que están simplificados, entonces sí puedes simplificarlos todavía más si la conectiva principal es una conjunción, pero sí, solo si la conectiva principal es una conjunción. Y pues ya, es básicamente eso. No sé si dudas hasta aquí. Parece que no, ok. Bueno, entonces, perdón. Entonces eso es con la simplificación. Y luego vamos con la conjunción. En la conjunción es un poquito incluso rara de escribir, así como está en pantalla, porque lo que te dice es, dadas dos proposiciones cualesquiera por separado, estas pueden ponerse en conjunción. Entonces, por eso están, si lo ven aquí, esta P está como en sus propios paréntesis y esta Q. Y bueno, la idea es, tienes esas dos informaciones en algún lado, bueno, las puedes tener en conjunción. Y esto se entiende mejor, por supuesto, en un ejemplo, ¿no? Qué raro, porque esto no quedó separado. Bueno, ok, perdón. Entonces, bueno, pero afortunadamente tenemos esta herramienta que me encantó. Supongamos que tienes estas tres premisas. La premisa 1 dice que la conjunción de P y R implica Q. ¿Ok? La premisa 2 dice que P, ¿vale? Y la premisa 3 dice que R. Ok. De 2 y 3 puedes tener la conjunción de P y R. Conjunción de 2 y 3, ¿de acuerdo? Ya que. Y esta premisa 4, P y R, es concordante con el antecedente de esta implicación. Es decir, la conjunción de P y R implica Q, es el caso que P y R, por lo tanto, se da Q, por modus ponens, en este caso de 1 y 4. Entonces, así funciona y esa utilidad tiene la regla de conjunción. Lo que quiero que vean claramente es que de 1 y 2, por ejemplo, pues claramente no se sigue Q. Lo que tienes es P y R implica Q, y en 2 tienes solamente P. De 1 y 3 tampoco se sigue Q. Dices, lo que tienes es P y R implica Q, y solamente tengo R, pues no se sigue. Lo que necesitas es hacer este paso de 2 y 3 para que te quede la conjunción de P y R. Y entonces sí, de, de 4 y 1 se sigue Q deductivamente por conjunción y modus ponens. Entonces así funciona, o más bien en acción se entiende bastante mejor esta regla, que lo que dice básicamente es cualesquiera dos proposiciones que tú tengas separadas, las puedes tener unidas por medio de una conjunción. No sé si hay dudas hasta aquí.
Voy a poner un puntito para actualizar el chat. No, no hay dudas. Perfecto. Entonces continúo. Restricciones. Eh, bueno, solamente funciona con proposiciones que ya tenemos, ya sea que están dadas como premisas o que estén derivadas de alguna regla de inferencia o equivalencia dentro de la demostración que estamos haciendo, número uno. Y número dos, solo funciona con conjunción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no te puedes inventar de la manga cosas bueno, supongamos que tienes las dos premisas, tienes a P y tienes a Q, y dices, bueno, por lo tanto, por conjunción P y R. Y dices, bueno, tus premisas originales no incluían a R, no puedes tener esa conjunción. Vamos a decir que tienes en tus premisas P y Q, dices, por lo tanto, P implica R. Dices tú, no, no se sigue de ninguna forma, no hay un cambio de un signo a otro. Y la peor de todas, bueno, tengo P y Q, por lo tanto puedo tener no P por conjunción. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, pues estaba la P y la puse en conjunción con una negación. No, no puedes hacer eso. La conjunción solo funciona con proposiciones que ya tienes, que están en las premisas o que se dedujeron de alguno de los pasos dentro de tu demostración de manera legítima. Y bueno, entonces sí puedes seguir haciendo deducciones. Entonces estas cosas no se hacen. Y ya, espero que no haya duda. Ya sé que es muy extraño pensar en esto, pero créanme que cuando estemos haciendo demostraciones van a decir, estos son los casos hipotéticos absurdos, ya, una cosa distinta es estar viéndolo, ya pensando en las demostraciones, ¿no? Bueno, entonces eso es con la conjunción. Y mira, llegó Ebert, qué bueno. Qué gusto que haya venido Ebert, bienvenido. Entonces, adición. La adición es una de las... Sí, eso lo digo al final. Disculpen, me estaba pensando si hacerles otro paréntesis, pero no, mejor continúo. La adición es una de las reglas tal vez más extrañas o que resultan más incómodas o inquietantes cuando estás estudiando lógica, porque todo lo que acabo de decir de la implicación, perdón, de la conjunción que se hace y no se hace, parece que lo transgrede, pero no. Entonces es muy importante algo que les he dicho de manera reiterada respecto al entendimiento de las reglas sintácticas y su relación con la definición de las conectivas. Que es que en la medida en la que tú entiendas correctamente qué significan las conectivas y cómo funcionan, en realidad no te tienes que aprender las reglas. Cuando tú veas dos cosas relacionadas, entendiendo la conectiva vas a decir, mira, esto se deduce por esta regla, por esta tautología, pero todo va a ser mucho más fácil en la medida en la que entiendas las relaciones antes de que, en vez de que quieras memorizarlas. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Y bueno, la adición es el máximo exponente de eso, porque pues así vista, así a primera vista parece que es algo arbitrario. Dicen, está P, por lo tanto P o Q. Y ustedes dirían, pero ahorita una diapositiva atrás apenas nos estaba diciendo que no se haga magia. ¿Cómo que ahora sí hay una Q mágica que apareció ahí por adición? Y la idea es, no, eso no es magia, no es alquimia, es lógica deductiva. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar la definición de la disyunción. La disyunción, como la entendemos en lógica proposicional, solamente es falsa cuando los dos disyuntos son falsos. Solo es falsa, solo es cero, cuando ambos tienen valor cero. Es decir, el resto de los casos, y este, son verdaderos. Y eso es extraño, sí, pero piensen otra vez en qué quiere decir este signo, qué quiere decir este signo de disyunción. Y la respuesta inferencialista, por decirlo de alguna forma, es ese signo que está ahí significa 1, 1, 1, 0. Se acabó. Y entonces nosotros hablamos de decir, bueno, ¿a qué se parece cuando pensamos esta clase de cosas en el lenguaje natural? Porque no ha de ser tan distante. Y la respuesta es, no es exactamente como usamos la disyunción normalmente en el lenguaje natural, pero sí la hemos utilizado a veces, como
Este, bueno, en realidad esta cosa de Monster a mí no me gusta mucho, pero casi nunca hay Rockstar, no entiendo por qué. Pero si yo le pido de favor a alguien que va a salir, a mi roomie, que es mucho que no lo veo, no lo había pensado. Estará bien. Bueno, supongamos que va a salir, me dice, ¿quieres algo de la tienda? Le digo, sí, tráeme Rockstar del azul o del negro, o de los dos. Significa que me da lo mismo. Que si me trae uno y no el otro, que es el caso de este renglón, me trae el Rockstar negro, pero no el azul, vale, está bien, funciona la disyunción. Si me trae el azul, pero no el negro, también funciona. Y si me trae los dos, pues qué mejor. Eso es lo que pasa con la disyunción incluyente. Pero ¿cuál es el caso en el que es falso? Pues solamente cuando no me trae ninguno de los dos. Así sí es como, oye, fallaste en lo que dijiste que me ibas a traer uno o el otro, o los dos, y no me trajiste ninguno. Entonces ahí la disyunción fue falsa, por decirlo de alguna forma. Este, y los otros casos que hemos dicho, ¿no? Como vamos a ir, va a ir Ebert a una fiesta y va a ir con sus amigos Guillermo, o bien con Denise, o bien con los dos. Una de estas fiestas de la pandemia, ¿no? Porque quieren ellos contagiarse de coronavirus y generar resistencia de rebaño y no sé qué tanta cosa. Y dices, bueno, pues si es el caso que va con uno, o pues está bien, si solo va Denise, o si solo va Guillermo, pues también está bien. Y si va con los dos, pues también está bien, porque seguirá siendo verdadero que Ebert iba a ir con uno, con el otro o con los dos. El caso en el que va a ser falso va a ser cuando no va ninguno de los dos. Ahí sí no se cumple con la disyunción. Entonces, pensando en esa definición de la disyunción, es que funciona la adición, porque lo que te dice es, esta disyunción es verdadera. Para que esta disyunción sea verdadera, es condición suficiente que uno de los dos disyuntos sea el caso. Y como ya tienes P en tus premisas, dices, bueno, siempre que yo diga P, voy a poder decir P en disyunción con cualquier otra cosa y va a ser verdadero. Porque la tabla de verdad ya está parcialmente correcta, ya tienes un 1. Entonces, cuando tú pones esta disyunción y lo que sea que pongas aquí, R, no importa cuál sea su valor de verdad, perdón, deja cambiar la entonación de eso que estaba diciendo, no importa cuál sea su valor de verdad, no cambia que esta disyunción ya va a ser verdadera en virtud que ya tiene uno de sus disyuntos verdaderos. Entonces, esa es la razón por la cual funciona la adición, porque ya tienes uno de los disyuntos verdaderos y por lo tanto la disyunción entera va a ser verdadera. Y entonces ustedes dirían, eso es muy extraño. Pues sí, así es la lógica proposicional, ¿no? No tiene que ver exactamente con cómo pensamos, pero sí permite modelar algunas cosas con más minuciosidad. Entonces, ahí está la definición de la adición. Dada cualquier proposición, se deduce la disyunción de esta con cualquier otra. Y ese cualquier estaba en negritas, sí salió en negritas, pero las negritas eh, en esta tipografía no son tan notorias, entonces en la posterior hay que subrayarla, es cualquier otra. Y cuando digo cualquier otra, de verdad estoy queriendo decir absolutamente cualquier otra. Y entonces esto se pone muy interesante, porque lo que dices es, si yo tengo P, de P se puede deducir que P o Q. Pues sí, ¿no? Eso es estándar. Los lógicos trabajan con P's y Q's, y según todo lo que dijo Gabriel en la diapositiva anterior, se deduce que P o Q. Si tengo P, puedo tener P o R. Esto pues sí, si puedo tener P o Q, que ya era suficientemente arbitrario, pues también puedo tener P o R. Sí. Si tengo P, puedo tener P o no Q. Y dices, claro que sí. Por la misma razón. No hay nada que distinga a estos. O sea, esto es una negación, sí, pero pues lo dicho es que yo podía tener esta disyunción en conjunción perdón, yo podía tener a la premisa original que es esta en disyunción con cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa también incluye a no Q. Entonces, eso funciona. Y luego tengo P en disyunción con R implica Q. Y entonces dices, wow, también puedo meterle cosas más grandes. Sí, puedes meter en esa disyunción una proposición grandísima y sigue siendo algo que se deduce. ¿Por qué? Porque este lado de la disyunción es verdadero y pues eso es suficiente, ¿no? Y puedes también tener este emoji de gatito.
emoticon de gatito. Dices, eso es extraño. Dices, bueno, en tanto tú presumas que es algo que puedes evaluar de manera binaria, adelante, pon el símbolo que tú quieras. La gente más ortodoxa diría que no es cierto, pero bueno, yo creo que las convenciones pues son útiles cuando estamos haciendo algunas cosas para comunicarnos, pero en este caso lo que quiero hacer es una ilustración de que eh, en la medida en la que entendamos la definición de la disyunción, podemos entender cómo funciona la regla de adición. Y lo que dice la regla es, si tú tienes cualquier proposición, se deduce la disyunción de esta con cualquier otra. Y cuando digo cualquier otra, quiero decir de verdad cualquiera. Y eso implica, bueno, sí, y eso comprende también este datito, ¿no? En tanto que pensamos que es algo que puede ser puesto con una evaluación binaria. No sé si hay dudas hasta aquí. Ok, gracias, Noemí. Sí, claro que sí, Benjamín, puedes tener otra P, por supuesto que sí. Este, cuando decimos lo que sea, es lo que sea, en serio. Eh, entonces, ¿qué no se sigue? Bueno, tengo P, por lo tanto tengo no P por adición, ¿no? Pues se la adicioné, tenía P y le agregué no P. Dices tú, no, no funciona así. Porque lo que dice la regla claramente es, se deduce la disyunción de la proposición original con cualquier otra. Entonces, agregarle una negación no es una disyunción. No se vale, está mal. Luego, tengo P, por lo tanto tengo P implica Q. No, lo que se deduce es una disyunción, otra vez. Entonces no puedes, por adición, pegarle una implicación así. Sí hay ciertas cosas que hacer ya cuando veamos reglas de equivalencia, a partir de las cuales van a dar ustedes algunos saltos que parecen mágicos, pero no lo son. Entonces, sí hay razones por las cuales alguien podría imaginarse que esto es legítimo, pero hay al menos una regla de equivalencia y hay al menos dos reglas de equivalencias antes de pensar que de una proposición sola se sigue una implicación. Entonces, en principio, número uno. Y número dos, aún en ese caso, eso no es una adición, no es una adición sola. Entonces, la respuesta es no, no se sigue esto de ninguna forma. Y que tengas P y por lo tanto tengas P y Q, ¿no? Y la respuesta es, pues no, de ninguna manera. Entonces, eh, en cuanto a los más casos imposibles, perdón, todos los casos imposibles lo que nos dicen es, solo son admisibles inferencias donde la conectiva principal es la disyunción y uno de los disyuntos es la proposición que ya teníamos. Entonces, esto da muy bien la descripción de la regla y sus restricciones. Oye, sí, que bien, me gusta mucho. Entonces, bueno, pues eso es con la adición. No sé si hay dudas hasta aquí. En actualizo el chat. ¿No? Parece que no. Perfecto. No se preocupen si se presentan después, también está bien. Y es probable que se presenten después. Y bueno, luego aparece el silogismo disyuntivo, que también es. No, este no es modus MTT. Es M. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! Este es MTP. Justo por eso le decimos silogismo disyuntivo y no modus tollendo ponens, que es otro nombre con el que se le conoce. Porque, bueno, los medievales ya advertían estas relaciones de los usos de los condicionales. Los medievales y más gente, los estoicos también ya tenían un uso bastante específico del condicional. Y pero los nombres propios, digamos, los epítetos con los que conocemos estas verdades lógicas, pues datan de la Edad Media, o al menos de gente que hablaba en latín, ¿no? Entonces, modus ponendo ponens es algo así como modo de afirmar afirmando, refiriéndose a que lo que tienes es la afirmación del antecedente. En el caso del modus tollendo ponens, lo que tienes es modo de negar negando cuando tienes el discordante del consecuente o la negación del consecuente. Y el modus tollendo ponens es la forma de negar o afirmando o algo por el estilo. Y, y ya eso me parece un poquito
no tan claro, ¿no? Entonces, por eso es que prefiero decirle silogismo disyuntivo, nada más para que no nos hagamos bolas con las MPPs y las MTTs y las MTPs, ¿no? Creo que quedó bien claro por qué no quiero que cometamos ese error, es un error que me pasa a mí. Entonces, me parece que es más fácil que le digamos silogismo disyuntivo. Pero, como les he dicho antes también, pues los nombres de las reglas también son convenciones, ¿no? En lo que a mí concierne, la regla podría llamarse Federico, y en tanto nombre correctamente una verdad lógica y tú apliques correctamente la deducción, dices, ah, mira, del paso 1 y el 5 se sigue que Q por la regla Federico. Pues ya les preguntas, oye, ¿en qué consiste esa regla? Ah, pues dice que P o Q y no P, se deduce que Q. Dices, ah, correcto, tú le dices así, ok. No los estoy incitando a la anarquía. Sí necesito que nos pongamos de acuerdo con qué nombres usamos, pero no, mi punto aquí es, pues el nombre es algo contingente, ¿no? Es un acuerdo que podemos seguir o cambiar. El sentido es que nos entendamos y que entendamos cómo funcionan las verdades lógicas. Eso es lo que quiero decir. Uno. Y dos, que a nadie, al menos en lo que este curso concierne, le ponemos mal un ejercicio por decirle a alguna regla por un nombre equivocado. En tanto apliques bien la regla, pues perfecto, ¿no? Eso es lo que importa, la inferencia deductiva, no que te sepas el nombre de la regla. Eso sí, sí te ayuda a tener, guardar coherencia consistencia con la forma en la que nombras a las reglas para que no estés confundiendo una con otra. Entonces, eso sí es importante. Bueno, dicho todo lo anterior, entonces, esta regla lo que dice básicamente es, dada la conjunción de una disyunción y alguna proposición discordante con alguno de los disyuntos, se deduce el otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes ¿qué dice, no? Que si tú tienes una disyunción y alguno de los dos discordantes, pues se deduce el otro, ¿ya? En el primer caso tienes el estano P, que es discordante con el disyunto de la izquierda, por lo tanto se deduce Q. En el segundo caso tienes estano Q, que es del discordante con el disyunto de la derecha, por lo tanto se deduce P. Y eh, estas son las inferencias posibles, las que vimos en la diapositiva anterior, y las no posibles son aquellas en las que hay concordancia. Si tú tienes P o Q y su concordante P, pues no se sigue Q. Y si tú tienes P o Q y su concordante Q, pues no se sigue que P. Entonces eso es importante. Y de eso, bueno, y eso es lo que define prácticamente al... Qué raro, aquí veo otra diapositiva. Ah, sí, ahí me brinqué algo que quiero mostrarles. Bueno, no es tan importante en este momento. Eh, entonces, vimos, bueno, antes de que avance, preguntas hasta aquí. Sí, ahorita las subo, ahorita que termine la clase, que subo las diapositivas. Casos imposibles en la adición, por supuesto, Rafael. Me regreso. Eh, Primero voy a repasar sencillamente los posibles para... ¿Qué es lo que te dice la adición? Que tú tienes una proposición y de que tú tengas una proposición solita, la que sea, se deduce esa misma proposición en disyunción con cualquier otra. Entonces parece que es una regla muy generosa, pero hay que tener mucho cuidado porque el candado que tiene es el resultado de la regla de adición siempre debe ser una disyunción. Si lo que te quedó después de hacer una disyunción no es, perdón, si lo que te quedó después de hacer una adición no es una disyunción, ten por seguro que está mal. Número uno. Número dos, por eso me gusta esta diapositiva. Si lo que te quedó después de hacer una adición no tiene a la proposición original como uno de sus disyuntos, entonces ten por seguro que está mal. La adición parece muy permisiva, pero pues en realidad no lo es tanto. Lo que tienes que tener es una disyunción donde uno de los disyuntos sea la proposición que ya tenías. Entonces, en consecuencia, ¿qué cosas no son posibles ni admisibles bajo ningún escenario? No puedes tener que
que a una proposición le agregaste una negación, eso no pasa. No puedes tener que a una proposición por adición te quedó una implicación, eso tampoco pasa. Tampoco en conjunción, y tampoco te puede quedar algo que no tenga que ver con la proposición original. Entonces, las restricciones, seguramente esta es la diapositiva más importante. La forma en la que tú vas a saber que tu adición está bien hecha es que lo que resulta de tu adición es una disyunción y que uno de los disyuntos es la proposición original que ya tenías. Si no cumple con esas dos condiciones, tu adición está mal. Está incurriendo en algún caso de arbitrariedad, probablemente alguno de estos. No sé si eso ayudó, Rafael. Espero que sí. Este, Rafael. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Eh, Ok, entonces, hasta aquí vimos en el primer bloque las... mm, oh, ya se está acabando. Hasta aquí en el primer bloque vimos las reglas que operan con la implicación. Entonces, si se fijan, lo que tenemos en este caso es bueno, son conjunciones, la premisa, perdón, la conectiva principal en estos casos es la conjunción, pero es una conjunción de una implicación con el concordante del antecedente, eso es lo que es el modus ponens. En este caso es una conjunción de una implicación con el discordante del consecuente, es el modus tollens, y en el caso de la conjunción de dos implicaciones, lo que tenemos es el silogismo hipotético, ¿no? Entonces, estas tres reglas tienen como, digamos, como conectiva con la a partir de la que es posible la inferencia a la implicación. Luego vimos las reglas que operan con la conjunción, que son básicamente su regla homónima, digamos, la conjunción. Cuando tienes dos proposiciones separadas, las puedes tener juntas y pues eso se llama conjunción, ¿listo? Y cuando tienes dos proposiciones en una conjunción, puedes separarlas, puedes simplificar las conjunciones y pues eso se le llama simplificación, ¿no? Entonces ahí Copy, bueno, no sé si Copy las bautizó, yo creo que es probable, pero no nos complicamos con los nombres, sencillamente les pusimos los nombres de lo que hacen y ya. ¿Qué es lo que hay que tener muy presente? ¿Cuáles son las cosas que no se pueden hacer? Que ya explicamos en las diapositivas anteriores. Y por último vimos las reglas que tienen que ver con la adición y, perdón, las reglas que tienen que ver con la disyunción, es decir, las que funcionan con esta conectiva. Y en primer lugar vimos la adición, que parece que es justo lo que acabamos de hablar hace un momento, que parece que es una regla muy generosa que te permite hacer cosas muy locas, pero luego ya viste que no tanto, número uno. Y número dos, que pues no es para nada arbitrario, que todas las deducciones que se siguen de la adición lo hacen en virtud de que la adición es una verdad lógica, tal como está puesta aquí. Y si les queda la duda, hagan la tabla de verdad. Hagan la tabla de verdad de P, bueno, aquí pondrían ustedes una implicación, digamos. P implica P o Q, y pues vamos a hacerlo en corto. Si tú supones que esto es falso, tendrías que suponer que esto es falso. Si supusieras que esto es falso, esto tendría que ser falso, y esto también tendría que ser falso. Pero como estás diciendo que esta implicación es falsa, entonces esto es verdadero y por lo tanto aquí hay una contradicción en P, lo cual significa que necesariamente esto es una verdad lógica, según el método de reducción al absurdo. Entonces, pues sí, crean en la adición por pruebas semánticas y por tablas de verdad, es una verdad lógica. Y por otra parte, el silogismo disyuntivo, o el modus tollendo ponens, que lo que te dice es si hay si se da la conjunción de una disyunción y el discordante de alguno de los dos disyuntos, pues sencillamente se sigue el otro, ¿no? Y ya, así tenemos entonces un conjunto de, eh, bueno, hasta aquí hemos visto, ¿cuántas son? Tres, seis, siete. Siete reglas del sistema de Irving Copy
Todavía nos falta ver un par más de reglas de inferencias, que ya son reglas complejas, pero funcionan básicamente igual que estas porque están basadas en estas, o las suponen. Entonces, pues tenemos el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, la simplificación, la conjunción, la adición y el silogismo disyuntivo. Hasta aquí, ¿dudas? Creo que no. Bien, a ver, actualizo el chat. Perfecto. Entonces, ustedes pensarían, bueno, pero ya fue mucho de tablas de verdad y de pruebas semánticas y de reglas, con cuándo vamos a ver más acción. Y pues la acción llegó hoy mismo vamos a ver, ¿no? Entonces, hoy tenemos un argumento muy sencillo donde lo que te dicen es, dadas las premisas 1, 2 y 3, demuestra que se deduce la conclusión X, que está aquí. Y entonces dices, rayos, ¿qué hago, no? Entonces, muchos de ustedes ya tienen una idea de cómo se resuelven estas cosas. Este, sencillamente, pues vamos a hacer una demostración. Esto es difícil que, bueno, en lo que terminemos de adaptarnos a esta forma de trabajo, pero si tiene alguna ventaja, que creo que sí la tiene, es que me parece que es bastante más claro que a que lo hagamos en el pizarrón y así, ¿no? Como que tanto van a tener el documento completo y limpio al final, como van a tener el video que puedan ver muchas veces, entonces creo que esto puede ser algo bastante bueno. En fin, entonces, tips, porque así puesta toda esta información junta, parece que es un poco intimidante y dices, oh, por Dios, ¿qué hago, no? Bueno, tip, primero simplifica. ¿Por qué primero simplifica? Porque cuando simplificas las cosas, las ves pues en sus partes y es un poco más fácil que veas qué posibilidades hay. Y ese es un tip no solo para la lógica proposicional, también para la vida. No vean la problemática entera y todos los mundos posibles que se siguen de sus problemas actuales, eso solamente les causa angustia. Y luego este es un problema nuevo que ya tienen además de los que ya tenían. No, simplifiquen y vean qué es lo que pueden hacer con lo que tienen enfrente. Y ya, resuelvan cosas. Entonces, si tú haces una simplificación de la premisa 2, pues tienes S, ¿no? Creo que, no, voy a hacer un problema si hago eso. Okay. Por la regla de simplificación, sencillamente, dado que tengo una conjunción en la premisa 2, puedo tener S y puedo también tener P. Entonces, está padre, ¿no? Tengo S y P y tengo además la justificación de por qué se deduce eso. Luego, en la premisa 3 tengo la conectiva principal es una conjunción que está aquí, está. Y esa conjunción puede ser simplificada. Puedo tener el coyunto del lado izquierdo, que es R, que es lo que hice aquí en el paso 6. Y en el paso 7 puedo tener todo lo que está del lado derecho, porque todo lo que está del lado derecho es el otro coyunto. ¿Ya vieron cómo va de aquí hasta acá? Como lo indica este corchete, de este estoy hablando. Entonces, todo eso es lo que quedó simplificado en el paso 7. ¿Por qué? Porque la conectiva principal era una conjunción. Entonces, sencillamente por simplificación avanzaste 4 pasos. Simplificaste S, simplificaste R, perdón, simplificaste S, simplificaste P de la premisa 2, simplificaste R, simplificaste Q o M implica X de la premisa 3, entonces esta ya la simplificaste, y ya no hay más que puedas simplificar, ya vas a tener que hacer deducciones. Bueno, pero pues ya avanzamos algo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto varios de ustedes ya se dieron cuenta de que la premisa 1 dice en su antecedente que si tú tuvieras la conjunción de P y R, entonces tendrías Q. Y ustedes que ya entendieron cómo se usa la regla de conjunción dicen, mira, bueno, lo que tengo en la premisa 5 efectivamente es P y lo que tengo en la premisa 6 es R. Por lo tanto, puedo tener por la regla de conjunción de los pasos 5 y 6 la conjunción P y R. Y dices, perfecto, estoy deduciendo, qué maravilla. Entonces, como estás deduciendo ya, y ya tienes P y R, P y R que tienes aquí en el paso 8 es concordante con el antecedente de esta implicación. Entonces, si tienes P y R implica Q, y es el caso que P y R,
Entonces, se deduce Q por modus ponens de 1 y 8. Y como se dedujo Q, dices, bueno, pero todavía no me queda, porque todavía estoy un poco lejos de esa X que no hay que perder de vista que es lo que estamos buscando, ¿no? Dices tú, bueno, sí, pero mira la premisa 7, esa en la que simplificaste un montón de cosas. En la premisa 7 tú dijiste que si tuvieras Q o M, entonces tendrías X. Y según lo que aprendimos hoy, la pregunta es, ¿puedo tener Q o M? Y la respuesta es sí. Como tengo Q, y de acuerdo con lo que aprendimos de la definición de la disyunción y la regla de adición, puedo tener Q o M por adición. Así de sencillo. Y otra vez, no estás inventando, no estás haciendo magia, no estás haciendo alquimia, no estás haciendo trampa. Q o QM es una verdad lógica. Es una consecuencia deductiva de la definición de la disyunción y en este caso específico de la regla de adición. Y como ya tengo en este caso QM, QOM es concordante con el antecedente de esta implicación cuyo consecuente es X. Por lo tanto, de 7 y 10 se deduce que X por modus ponendo ponens y quedó demostrado que es el caso que de estas premisas se sigue esta conclusión. Así que este es un argumento válido. Si tú le hicieras una tabla de verdad, te quedarían puros unos. Si tú le hicieras reducción al absurdo, encontrarías una contradicción. Y si tú propusieras todo esto como todo este antecedente todo esto como un antecedente y el consecuente como una conclusión y lo propusieras como una regla de inferencia, lo podrías hacer. Sería una regla de inferencia súper impráctica porque pues es un esquema formal, sí, pero pues muy específico. Pero bueno, todo eso es lo que quedó demostrado en este momento y así tenemos entonces cómo funcionan las reglas de deducción natural. En este caso hemos hecho una demostración que funciona utilizando solamente reglas de inferencia. Si se fijan, solamente utilizamos simplificaciones, conjunciones, modus ponens, adición y modus ponens, ¿no? Pero ya podemos hacer demostraciones utilizando la colección de reglas que tenemos aquí. Y en las siguientes sesiones vamos a ir haciendo más demostraciones de cómo se hacen estas pruebas en lógica preposicional. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra cosa? ¿Por qué simplificó S, P y R en ese orden y no cualquier otro? ¿Por qué quise, Rafael? Eso es perfectamente arbitrario. Me gusta mucho tu pregunta porque voy a tratar de recordarla en lo que regreso a la presentación. S, P y R. Si te fijas, lo único que no puedo hacer es mira la premisa número 1. En la premisa número 1 tengo la conjunción, bueno, tenemos la conjunción, no es mi argumento, es nuestro argumento. Este, tenemos la conjunción P y R implica Q. A esta premisa 1 no le puedo hacer una simplificación, esa es una de las restricciones que se me olvidó poner. No puedo sacar esta R porque la conectiva principal aquí es una implicación. Entonces, si yo hiciera una simplificación de la premisa 1, estaría violentando toda la información que tiene la premisa 1. Entonces, esa no se simplifica. Pero, en el caso de las premisas 2 y 3, tanto S como P son indistintamente pues, coyuntos en una conjunción. Eso en la 2. Y en la 3, tanto R como todo esto que está acá, toda esta implicación, son igualmente coyuntos en una conjunción. Entonces, de hecho, de los pasos 4 al 7 es decisión tuya cómo lo haces. En este caso lo hice de la forma más ortodoxa tal vez, por la forma en la que escribimos en Occidente, porque voy de izquierda a derecha, ¿te fijas? Lo que estoy haciendo es
Este primero, pero voy a ponerle uno. Ay, qué padre. 1, 2, 3, 4. Y así fue que lo hice. Uno, 2, 3, 4. Pero fue perfectamente arbitrario. Yo pude haber simplificado empezando con esta y luego siguiendo con esta y luego con R y luego con P. En realidad no hay diferencia. ¿Eso contesta tu pregunta, Rafael? Excelente, me encanta. Bueno, y bueno, respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué elegí esas? Pues nada más por orden, ¿no? Y por ortodoxia occidental, supongo. Perfecto, muy bien. Entonces, no, a ti, excelente pregunta. Entonces vamos a tener más pruebas de este tipo para que ustedes vayan entrenándose. Vamos a finalmente a concluir nuestro bloque de lógica proposicional. Pensé que nunca iba a pasar, estoy súper emocionada. Y, y pues vamos a poder leer a Frege y vamos a leer a José Alfredo Amor y vamos a hacer lógica de predicados y ya. Entonces, pues bueno, les vamos a poner más tarea. No muchísima tarea, tiene que ser cosas que ustedes puedan hacer y que disfrutemos y que nos la pasemos bien y que aprendamos lógica. Y pues ya, si no hay nada más, entonces por ahí nos despedimos. Cuídense mucho, muchas gracias. Aliméntense bien, lávense las manos. Estén felices. Muchas gracias, Mariana. Estoy feliz, ya casi terminamos. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Chao. Vamos a dejarlo presentar. Deja de presentar. Gracias, gracias, Betsabe. Chao. Gracias, Mami. Gracias, Gerardo. Gracias, Alan. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Oye, esta clase les gustó, ¿verdad? Cuídense mucho.